Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Interesantes Podcast. Yo soy Ale Llosa y entrevisto a las personalidades más interesantes de Latinoamérica y el mundo para dejarte aprendizajes de valor que puedes aprovechar en tu vida profesional. No olvides que puedes escuchar los episodios de Interesantes Podcast en YouTube, así que simplemente ve a YouTube/Interesantes Podcast y dale a suscribir para que no te pierdas ningún episodio de estreno. Es totalmente gratis y así será siempre. Mi invitada de hoy es Ana María Choquehuanca. Economista, política y destacada líder gremial MIPE Perú. Fue congresista en el periodo 2016 y 2019. Ha tenido 2 carteras ministeriales, fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 2018 y luego fue ministra de la Producción en 2024. Es bachiller en Economía de la Universidad Católica Santa María y tiene un posgrado de Agentes de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y representante por el Perú en el Foro Mujeres y Economía de la PEC, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Gremios PYME Perú y vicepresidenta de la CONFIEP, entre otros cargos directivos importantes. Hola, buenos días amigos. Hoy estamos con Ana María Choquehuanca, una paisana, muy contentos. Siempre hemos querido tener a Ana María en este capítulo de Interesantes. Ana María, bienvenida. Es un gusto tenerte. Muchas gracias. En Arequipa, en nuestra tierra. ¿Cómo es Ana María como mamá? Con Mónica, Rosana, José. ¿Cómo son ellos? ¿Son emprendedores? ¿Han seguido tu línea? Cuéntanos, Anita, un poco de ti. Bueno, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, como mamá, yo soy una mamá como todas. Una mamá que ama, una mamá que tiene el rigor en una mano, el amor en la otra. Y hasta ahora creo, a pesar de que mis hijos son grandes, sí tengo 3 hijos. Mónica es, ella es médico, es pediatra. Ella tiene una especialidad en gastroenterología pediátrica, pero especializada en neonatología. Y es algo que yo admiro en ella porque siendo una mujer tan luchadora, es investigadora. Lo malo es que ella no vive conmigo. Se fue hace casi 20 años a Santiago de Chile, allí trabaja en la clínica alemana y es una chica que sigue lo que ama. Creo que lo que yo he inspirado en ellos es eso, es ser los mejores en lo que quieran, lo que ellos hubieran querido. Yo nunca intervine en las decisiones que ellos tomaran. Rosana vive muy lejos, vive en Londres, está casada, tiene 3 niños. Y bueno, hace también más de 15 años que se fue. Ella es diseñadora de interiores, trabaja con el esposo, a Dios gracias, está muy bien. Ella tiene el carácter bastante extrovertido, es muy alegre, pero también fue a veces mi ovejita ahí, ¿no? Que se me escapaba a veces. Pero bueno, ella es una chica muy buena también. Y José Eduardo, que es el único que está ahora a mi lado, ya regresó de España después de su maestría, es arquitecto. José Eduardo es un poco, creo que él es un poco como yo. A él le gustan las cosas claras, le gusta ser muy frontal, creo que demasiado frontal. Pero José Eduardo es una persona, como te digo, es un arquitecto que ama el urbanismo, que ama lo que hace, es docente y enseña en la Universidad de San Pablo. Pero José Eduardo tiene vena política. Él al comienzo, cuando estuvo en la universidad, siempre quería dar sus opiniones, salir, dar a conocer de repente algo que no estaba bien, ¿no? Pero la verdad es que yo te digo, la política es muy buena. Las personas a veces la hacen fea. Pero definitivamente yo no quería que él vaya por ese lado y en eso sí más bien dije, bueno, ojalá que vire hacia el otro lado del urbanismo y en eso está, ¿no? Viajando ahora, tratando de hacer investigaciones también en urbanismo, de hacer sus proyectos que le encantan y contribuyendo en Arequipa, ¿no? Fue el único que se quedó un poco por la tierra de sus ancestros, de sus padres, de su mamá, ¿no? Cuéntanos un poco, Anita, de tus inicios, de cómo arrancó todo, de Metal Sur. Fue el inicio de tu vida como empresaria, de tu padre, José Domingo Choquehuanca, líder dirigencial, que unificó más de 50 barrios en Arequipa, lo que hoy es Hunter, Socabaya, Alto Selva Alegre. Cuéntanos un poco de él, que fue tu gran inspiración, que es un poco
tú siempre comentas en las entrevistas que te he visto y un poco lo que te he escuchado en estas conversaciones tan enriquecedoras. Cuéntanos un poco de tu papá, de tus inicios, de lo que él significa para ti, ¿no? Mi padre fue un ser hermoso, maravilloso, porque amaba mucho al prójimo. Él se fue hace 16 años y lo que tú has visto en mí, la proyección que yo tengo, la proyección social, el amor que siento por las personas también, no es más que el producto de toda su formación, toda la enseñanza que obtuve de él. Mi padre quedó huérfano a los 7 años, vino a Arequipa, se quedó aquí con su madre, con mi abuela, y bueno, empezó a forjar su camino muy joven ya. Él arreglaba máquinas de coser en la Singer. Entonces él tenía su bicicleta, trabajaba de día en el edificio y en las tardes, noches iba a arreglar las máquinas. Y le fue tomando no solo cariño, sino fue tomándole mucho amor a todo lo que significa el metal, la metalmecánica, ¿no? El campo de las máquinas, seguramente eso lo apasionaba como a mí después. Entonces, y en el año 58, 56, antes de que yo naciera, él empezó con una pequeña fábrica en la calle San Camilo. Tú sabes que esa calle para nosotros es emblemática, ¿no? Donde estaba el comercio. Sí. Y él fue construyendo poco a poco ahí su fábrica. Pasó 2 terremotos, el 58 y el 60. Lo perdió todo. Una persona que creo, Alejandra, que como arequipeños merece la pena recordar, el señor Máximo Velázquez, que vendía las velas. Entonces él le dio una mano y le dijo, te tienes que volver a parar. Mi padre de las personas que se caían y se levantaban, pero rapidito. Entonces volvió nuevamente con la fábrica de muebles y ya ahí nosotros ya éramos niños, fuimos creciendo, pero nos fue metiendo también en la fábrica, en el trabajo. Y no porque te ordenara y te dijera, oye, tú tienes que ir hoy día, no. Era porque él iba sembrando en nosotros ese amor por la generación del trabajo, que si tú trabajas tienes, que si tú trabajas haces cosas grandes. Entonces yo me acuerdo que desde muy niña y mis hermanos también íbamos a la tienda, yo limpiaba las mesas y luego cuando estaba en el colegio me acuerdo que iba con la secretaria porque era todavía menor de edad, 14 años, 15, iba a contar en Puno, en Juliaca teníamos ya ferretería, teníamos otra fábrica, iba contando los tubitos con papelitos porque en ese tiempo no había tecnología ni nada, cómo contabas miles de tubos, le metíamos papelitos periódicos a cada tubo y luego sacabas, cuando estaban ya todos, ¡pum!, ninguno se te escapaba. O sea, ¿sabes qué? Eso es forjar algo para el mañana, hacer algo grande, y nosotros lo compartíamos como familia. La fábrica en realidad tiene un prestigio hasta ahora. Yo te aseguro que si tú le preguntas a tu abuela seguramente, oye, ¿tú le compraste muebles al señor Choquehuanca? Te va a decir, sí, y los tengo hasta ahora. Porque él daba garantía eterna, trabajó siempre con identidad hacia sus trabajadores, ese trato justo y equitativo que siempre nos hablaba. Me acuerdo mucho, Alejandra, que y creo que eso debe quedar de enseñanza, cuando hubo el Fujishock, cuando hubo el Fujishock, casi todas las fábricas se cayeron, no solo en Arequipa, en todo el Perú, y solo quedaron algunas. Y yo me acuerdo, yo me ocupaba ya de las finanzas, ya había salido de la universidad, ya estaba trabajando en la fábrica, siempre me encargaba de generar el dinero, de ordenarlo, de hacer los balances. Entonces, ya fuimos, ahí te quedabas sin nada. Lo que costaba ayer 10, mañana costaba 1000. O sea, ya no podías generar nada. Y el personal estaba ahí. Entonces, me acuerdo que yo entré a la oficina de mi padre y le dije, papá, tenemos que reducir el personal, vamos a despedir gente. Él me miró y me dijo, siéntate acá. Y me sentó frente a él. Y me dijo, tú has llevado una vida muy cómoda. A ti no te ha faltado nada. Tú, me dijo, no sabes lo que es la necesidad de la extrema pobreza. Y esta gente a mí me ha acompañado y me ha ayudado a hacer lo que hoy tengo y de lo que tú gozas. Entonces me dijo, ¿sabes qué, hijita? Si no tienes la capacidad de poder seguirlos manteniendo, ahí tienes la puerta, puedes irte, que yo con mis trabajadores me quedo. Y si decides quedarte conmigo, vende, regala, consigue. Para eso están tus capacidades, pero mis trabajadores no se van, porque ellos han estado conmigo toda la vida.
¿Sabes qué, Alejandra? Fue algo tan, pero tan fuerte, que ha calado en mí tantas cosas que yo aprendí de él, créeme, que hasta el día de hoy yo lo sigo extrañando por esos mensajes, por esa fuerza. Me fue inyectando tanto valor para hacer las cosas. Decía, no te distraigas, tus frentes, no te crees frentes, nunca uno se enoja con nadie. O sea, cosas así que a uno lo van forjando, lo van haciendo buena persona, lo van haciendo buen cristiano, para que tú puedas ayudar a los demás sin interés. ¿Tú crees que en ese puesto que tu papá te puso al comienzo fue donde tú más aprendiste? Por supuesto. Yo trabajaba con él todos los días. Mi hermana trabajaba en ventas, ella estaba siempre en Culiacán, Puno, en Arequipa, en las tiendas. La que tenía cercanía con él era yo, y mis hermanos trabajaban en la planta, o sea, ellos no estaban, digamos, con él, así, en el día a día, viendo, oye, hoy día hay, ¿con qué pagamos las letras? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos? O sí hay, y hay que hacer esto, y hay que comprar esto, porque su oficina quedaba junto a la mía, ¿no? Entonces yo iba en las mañanas y hasta la tarde. Cuando mis hijas iban creciendo, yo me iba en la tarde y él mismo me decía, corre a atender a tus hijas, 4 de la tarde, siéntate ahí, sus tareas y todo. Yo nunca me descuidé. Pero definitivamente, Alejandra, yo creo que los hombres como él, que forjan una UPA, porque él fundó la UPA, claro, la Asociación de Organizaciones Populares. Claro, entonces él fundó esa asociación con una esperanza de que los urbanizadores tuvieran agua, tuvieran luz, tuvieran sus servicios básicos, pero que nunca fuera politizada. Sí. Luego, que se vendiera desde una aguja hasta un avión. Siempre lo decía, ahí se va a vender desde una aguja hasta un avión y ahí se van a generar todos los ingresos para ellos. ¿Qué crees que pasó después? Porque íbamos a tocar ese tema, pero ya lo trajiste tú a la mesa. ¿Qué crees que pasó después con APIMA? Sí. APIMA, él la fundó también en el camino. Sí. ¿Sabes que eso era un lazareto, Alejandra? Así es. Era un lazareto donde... Cuéntanos un poquito, porque la gente no sabe. O sea, tú y yo sabemos de la historia, pero cuéntanos un poquito como que desea. APIMA era una zona inhóspita. Prácticamente era cerca a los basurales. Así es. ¿Ya? Entonces, ahí funcionaba solo la antena de Canal 6. En ese tiempo, ¿te acuerdas? Teníamos el Canal 6. Habían 2 lazaretos donde habían habido leprosos antes, años atrás. Entonces, ¿qué es APIMA? Asociación de Pequeños Industriales y Microempresarios de Arequipa. Así es. Entonces, bueno, él tuvo la visión de formar una asociación industrial, porque él era industrial. Nosotros somos industriales, un parque industrial. Él quería un parque industrial. Ya no la UPA, que era un frente de defensa para los humanidades. Esto era otra cosa. Distritos, o sea, 400 y 470 distritos. Entonces, bueno, y la PIMA era un parque industrial. ¿Y qué pasó? Que no sé si seguramente se acuerdan muchas personas ya de edad, de que en esta calle 2 de Mayo, aquí en Arequipa, funcionaba, en la calle Leticia, funcionaban talleres mecánicos que arreglaban carros, que arreglaban todo, y los estaban desalojando. La municipalidad ya no quería, porque decía, esas son zonas habitacionales. Así es, 64 más o menos. Sí, porque esa APIMA quedó consolidada en el 66. Estás bien documentada. Entonces, cuando ellos estaban desalojándolos, a mi padre se le ocurre y dice, si se los está llevando, yo me los llevo a PIMA. Así es. Entonces formaron 42 talleres, se unieron 42 personas y empezaron a trabajar ahí, pero en realidad no había nada, Alejandra. Era un terral, ¿verdad? Pero mi padre tuvo la fortuna de conocer al Cuerpo de Paz de Estados Unidos y ellos se interesaron en hacer ese primer parque industrial en Arequipa. Y todos los domingos iban a mi casa en un Land Rover descubierto y lo sacaban. Él se iba con mi hermano. Entonces se iban y recorrían las urbanizaciones y recorrían el parque a ver qué hacemos. Hicieron un proyecto de ayuda mutua. Cada domingo te echaban un taller, todos ellos, todos ellos. Completaban el taller con plata de la cooperación internacional, con sus ingresos, con pequeños préstamos que conseguían, en fin. Pero el Cuerpo de Paz los ayudó con la habilitación, con todo esto. Logística, mano de la ayuda. Entonces, ellos construyeron y fundaron APIMA.
Apima, que hoy es floreciente, Apima, donde ahora pues un terreno te cuesta cuánto, pero es una zona industrial, un parque industrial. Más tarde, después, se fueron al Cono Norte, fundó también ahí con el señor David Carpio toda esta zona del parque industrial de Río Seco hacia atrás. De acuerdo. Luego en Juliaca formaron el parque industrial Taparachi, que ya era una experiencia que él tenía y decía ya que lo forme. Él amaba mucho la industria, él era industrial nato. Y también yo creo que hubiera sido un buen arquitecto o ingeniero, porque le gustaba mucho construir. Todo el tiempo construía. Había dinero en caja y era construcción. Yo decía, pero papá, no, hay que construir. Y construir. Le encantaba la construcción. Yo, Alejandra, le doy gracias a Dios por haberme dado un padre como él, por haber aprendido de él, qué escuela, qué maestría, qué posgrado, qué MBA y ni nada. Con él aprendí muchas cosas y lo que yo he podido lograr en la vida es gracias a él. Y bueno, ¿qué sientes tú que te ha quedado como lo más importante de él y qué quisieras dejar tú como legado, como continuidad de él? ¿Qué quisieras tú? Mira, ¿o qué sientes tú que estás construyendo? Lo que yo, ¿qué te digo? Ya. Él amaba mucho la pequeña empresa y le tenía mucho, no cariño, sino él tenía un sentimiento muy especial por generar crecimiento en ellas. Él empezó a luchar por las pymes en esos años y yo siempre estaba en la fábrica, yo nunca salía, nunca estaba, hasta que en un almuerzo me acuerdo que me dijo, oye, tú ya conoces mucho de empresa, tú ya estás acá, tú sabes cómo se hace una empresa. ¿Por qué no te juntas con las mujeres para hacer empresas? Te hablo de hace 24 años atrás. Entonces, haz una organización. Él ya había fundado la Cámara Pyme, ya funcionaba. ¿Cuándo no fundó la tenía Cámara mujeres. Pyme? ¿Qué año? En el año 98. 98. Sí, 97, 98. Entonces, bueno, esto ya corría casi el año 2000. Nosotros habíamos tratado de ver el tema, pero las mujeres en ese tiempo, Alejandra, hace 20 y tantos años, no estaban en lo que están hoy día. Claro. Era siempre ese rol reproductivo, ese rol que tú tienes en tu casa, ese rol que sí haces una empresita chiquita, ya. ¿Por qué? Porque siempre nos han asociado la fragilidad a ese sinónimo. Entonces, bueno, fundé la Asociación de Mujeres Industriales del Sur en ese entonces. Eso fue a sugerencia suya. Y me dijo, júntate con tus amiguitas que tienen empresa y que ellas también les enseñen. Juntamos 8 mujeres, 7 mujeres conmigo, 8 en rubros diferentes. Tenía hasta construcción, porque me acuerdo que había una amiga que tenía una ladriguera por Socabaya y ya podía traer mujeres de ese tipo. Habían cuero y calzado, textiles, en fin. Y formamos esta gran asociación que hoy es nacional. Nació en Arequipa, luchó en Arequipa, ganó espacios para las mujeres en Arequipa. Y esa es la gran satisfacción que yo tengo, Alejandra. Y eso fue gracias a mi padre. La defensa por las pymes nació con él. Y me acuerdo que cuando yo llegué a Lima en el año 2005, más o menos 4, cuando estaba el TLC con Estados Unidos, yo fui a Lima ya preparada. Yo aprendí mucho de él, pero ya mi padre se fue retirando del tema de las pymes nacional y yo me vine a Lima, así como cuando llegas ahí, la gran Lima, ¿no? Bueno, vamos entonces, como ya te estás adelantando un poco, vamos al segundo bloque, vamos al bloque de tu vida profesional, pyme, sociedad y futuro. Háblanos de eso, háblanos de Pyme Perú, cuando se funda con 39 hombres y una sola mujer, que es histórico. Sí. Y háblame de eso porque es alucinante. Mira, Alejandra, a veces las circunstancias de la vida te colocan en una situación que es beneficiosa para quien ni lo espera. Y te digo esto por qué. Las pymes siempre han tenido el problema de la representatividad. Yo soy el que represento, y yo represento a todos, y yo represento a todos. Y en Lima, esa lucha era constante. Entonces yo llego, como te digo, voy a Lima. Había una elección para elegir al representante de las pymes en el foro Mi Pyme Andino del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y lo iban a elegir. Y yo entré, yo no conocía a nadie. ¿Ese qué año era? 2004. 2004. Y yo no conocía a nadie, pero ya estaba en la Cámara, ya tenía conocimiento, ya estaba luchando por las pymes aquí en la región. Entonces, ellos
empezó la elección. Tú no sabes lo que fue. Me acuerdo que Mercedes Araoz estaba a cargo de esta mesa de capacidades comerciales para las pymes y ella nos dijo, ya, ustedes vean cómo se eligen, y nos cerró la puerta. Tú no sabes lo que fue eso. Pero escuché en algún momento que decían, yo quiero que la señora nos represente porque ella, nadie la conoce, pero seguramente con ella no vamos a tener problemas. Y los demás, mientras no seas tú ni tú, que sea ella. Entonces me eligieron y fuimos 4 más de Lima. Y yo ahí los conocí ahí a Charito Guisado, por ejemplo, que también es una pujante empresaria. Entonces empezamos a viajar al TLC con Estados Unidos y mira cómo es la vida, Alejandra, me fue poniendo las fichas en su sitio, sí indicado para mi suerte, no, sino seguramente por designios de Dios. Ahí conocí a los presidentes de los gremios más grandes de Lima, de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Leiser, de la Sociedad Nacional de Industrias, al ingeniero Scofield, y estaban todos los gremios de la CONFIEP, todos estaban, pero ellos solo caminaban hasta cierta parte. Nosotras las pymes íbamos más adentro, porque la señora Regina Barbo, la negociadora de Estados Unidos, no quería saber nada con las grandes empresas. Ella decía, yo voy a hacer mi TLC, pero quiero que las pymes se beneficien. Por eso ella hizo ese foro Mi Pyme Andino, donde estaba Colombia, Ecuador, Bolivia de observador y Perú. Me nombran representante de todo el foro. Yo me acuerdo que me linchaba en cada ronda con el colombiano, que era un tipo muy preparado, te digo, más que yo lo debo reconocer, pero un tipo muy, ¿cómo te digo? Era muy flemático, era un tipo que no aguantaba nada y le decían algo y él contestaba. Y yo aprendí de mi padre que aprendí a escuchar primero y luego decir lo que de 1000 formas puedes decir, pero de la forma más delicada posible. Y dice lo mismo al final. Entonces me eligieron ahí, ya él ya no estuvo, yo estuve de vocera. Y todos los temas del TLC que no entraban por grandes empresas, entraban por pymes. Pablo de la Flor, que fue el negociador, me habló un día y me dice, Ana María, a ti te escucha la negociadora. A nosotros a veces nos corchetea. Métenos esos temas por ahí, para que nos puedan ayudar también, porque a veces no nos entienden, de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Alejandra, yo iba 3 días antes de que empezara el TLC en los países, iba con fondos propios, porque ahí nadie nos pagaba nada. Un TLC era una ronda en Estados Unidos, otra ronda en Colombia, otra ronda en Ecuador, otra ronda en Perú. 2 años seguidos. Entonces, pero igual. Y mi padre me ayudaba tanto, me decía, no importa de dónde sea, de que comprar el pasaje. Sí, claro. Entonces, él como una me empujaba, mi hermana me decía, yo te compro el pasaje ahora, pero corre, eso, vas a aprender. Y aprendí, era un posgrado en comercio exterior. Aprendí a conocer todo lo que es una negociación a la interna. Y cuando regresé a Lima, Samuel Leiser me dio la gran oportunidad y él caminaba conmigo. Dios lo bendiga porque ya está en el cielo. Yo sé que está en el cielo. Un hombre muy bueno. Me tomó de su mano, presidente de la Cámara de Comercio. Me tomó de su mano y me puso en las vitrinas más públicas de Lima, todo era sector privado. Y con el TLC me sentó con el presidente. En ese tiempo estaba el presidente Toledo, que fue el que hizo el TLC, hay que reconocerlo en ese aspecto. Entonces, y nos fuimos, me acuerdo que me llevaron a Nueva York para hablar con los senadores, los republicanos, los demócratas que estaban de acuerdo, que no estaban y todo, y que les habláramos por el tema de pymes, que nosotros queríamos eso por el tema de pymes. Se aprobó el TLC, Alejandra. Y yo creo que contribuí grandemente en ello, porque fue un sacrificio, sí, tanto económico, tanto de vida, tanto de lo que quieras. Pero yo aprendí a cuánto, porque el negociador peruano me ponía todos los especialistas y me decían que te expliquen esto, que te expliquen las canastas, que te expliquen la movilidad, que te expliquen cómo vamos a poder ingresar, que te expliquen los periodos, las listas negativas, revísate 7,000 aranceles, o sea, y yo me dediqué. Y de verdad, yo les agradezco porque yo aprendí eso por mis pymes. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo puedo haber contribuido de repente al Perú en ese tema? Fortaleciendo las pymes. Las pymes ya no son las de ayer.
Y mi padre seguramente está muy, muy contento de que este panorama haya cambiado, Alejandra. ¿Qué sientes tú que fue lo que más aprendiste? Dime 3 cosas puntuales en esas negociaciones del TLC. Que uno tiene que ser muy cauto en una negociación y que uno tiene que aprender a equilibrar las cosas. No tienes que ponerte en el lado de que todo esto lo gano yo, porque lo puedes perder todo. Entonces aprendí que si tú desarrollas tus capacidades al máximo, Alejandra, la gente empieza a tomar reconocimiento por ti para darse cuenta de que tú puedes hacer algo, de que tú eres capaz de hacer algo. Pero ¿eso qué implica, Alejandra? Implica estudio, implica conocimiento, implica dedicación, implica perseverancia, ¿ya? Implica disciplina. Porque para caminar 2 años en una situación como la que yo estuve y estuvieron mis compañeros, las pymes que me acompañaron, era eso, era disciplina. Yo no falté a ninguna ronda. Habían algunos que a veces no faltaban por factores distintos, a veces no estaban, pero yo siempre estaba y siempre peleando por mi Perú, siempre peleando por la región andina. Entonces, creo que eso a mí, Alejandra, me ha dado un resultado tan, pero tan hermoso, tan satisfactorio, que hoy me puedo sentar en un ministerio como los que he estado sin ningún temor, porque son cosas que ya tú has explorado afuera, porque tú ya has estado en otros espacios. Cuéntanos eso. ¿Qué vino después? O sea, ese fue tu prime, digamos. Sí. Cuéntanos qué vino después. Después me quedé en Lima, venía aquí a Arequipa, porque mi papá ahí sí ya dijo, pasó el TLC ya, a la fábrica, 100% otra vez. Pero yo llevaba las cuentas, las finanzas. Entonces a veces yo me escapaba, me iba en la mañana. No sé, mi padre nunca lo supo, pero a veces el don Samuel me llamaba y me decía, Ana María, hay un directorio, tienes que dar tu opinión, porque estamos creando el comité de pequeña empresa. Decía, don Samuel, yo no puedo viajar, mira, te vienes a las 7 y te vas a las 3. Y yo me iba y le decía, papá, voy al banco. Me iba a las 7 al aeropuerto y a las 3 estaba sentada en mi oficina. Pero, ¿sabes qué? Yo le empecé a coger pasión al hecho de fortalecer el sector. Le cogí pasión a todo lo que hacía y me seguía preparando y preparando. Y para mí, mi padre me decía siempre, tú aprendes los tiburones. Tiburón, ¿quién era? Samuel Gleiser. Tiburón, ¿quién era? El presidente de la SNI, el señor Fara, Eduardo Fara, un hombre con un temple, no sé, 10 veces más que cualquiera, pero que sabían mucho, tenían mucho conocimiento y eran experiencia de vida. Entonces, Alejandra, eso a veces no lo encuentras así nomás, pero es una lucha constante. Mira, en mi posición de mujer, después del TLC, yo te voy a dar un ejemplo de lo que una mujer provinciana puede lograr. Me llama un día el director nacional de APEC y me dice, Ana María, queremos que nos vayas a representar a Vietnam. Yo nunca había ido al Asia, nunca. Entonces le digo, a Vietnam, pero yo no hablo el inglés fluido, no importa, vas a ir con una traductora. Entonces, ¿sabes qué me dijo? Te voy a decir por qué te estamos eligiendo. Te estamos eligiendo en primer lugar porque eres mujer. En segundo lugar, porque eres provinciana. No queremos que vayan ahí a Lima, sino de provincia. En tercer lugar, porque tú estás metida en una empresa de metal mecánica, que las mujeres en el Asia no están en ese rubro y tú les vas a dar vuelta en eso. Y 4, porque eres pyme, porque eres pequeña empresa. Entonces, esos 4 factores me quedaron tan clavados aquí en el cerebro, Alejandra, que yo por eso con fuerza y con energía, cuando doy mis exposiciones, les digo a las mujeres, una mujer lo puede todo. Lo puede todo. Una provinciana que se tiene que quedar porque es de provincia, porque tiene menos oportunidades, cuesta, Alejandra, cuesta. Hay que hacerlo, pero se puede. Y tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Sí, ahorita vamos a llegar un poco a hablar de la mujer. Ahorita vamos a llegar ahí. 99% de las unidades productivas y de servicios del Perú son pymes. 90% de las empresas del Perú son pymes. Generamos 10.9 millones de empleos directos,
90.6 del PEA ocupada del sector privado a nivel nacional. Cifras que tú conoces muy bien. Sí. Y yo siempre digo, deberíamos tener nuestra propia cartera, nuestro propio ministro. Y tú además siempre has dicho que debería ser una política de Estado. Las pymes. Así es. Sí. Cuéntanos un poco. Mira, Alejandra, a ver, nosotros después del TLC armamos una coordinadora nacional donde estaban los 39 dirigentes y yo era la única mujer. Pasaron los años y vimos la necesidad esta que tuviste. A ver, reflejemos el tejido nacional peruano. 99.6% son pymes, pequeñas y microempresas. Solo el 0.4% es gran empresa, ¿no? Y son las que exportan, son las que han podido salir, obviamente en base a su esfuerzo y a su trabajo. A nadie le regala nada a nadie. Entonces, cuando vemos esa necesidad, nosotros decidimos constituirnos. Y yo caminaba con mis 4 dirigentes, porque éramos 5, que éramos constantes, y dijimos, hay que fundar Pyme Perú. Y fundé Pyme Perú. Ellos un poco como que, no, pero nuevamente, una organización, a lo largo de los años, organización y organización, nunca se logra nada. Y yo les dije ese día, esta va a ser un lunar dentro de las organizaciones, porque esta va a ser un gremio de gremios y no va a tener el mismo concepto, no va a vertir el mismo concepto de las demás. Y fundamos Pyme Perú. ¿Qué es la pyme en el país, Alejandra? La pyme es un sector muy complejo. Es un sector en el que a veces el sector público inclusive confunde a la pequeña y a la microempresa, las mete en el mismo saco y por eso es que no se logra un resultado inmediato. Yo lo he podido ver en el ministerio. Entonces, yo creo que aquí sí es cierto y me ratifico el día de hoy a decir que la pyme debiera ser una política de Estado, porque con esas cifras, con ese aporte del 60% a la población económicamente activa, a la población laboral. O sea, no, pues, ¿cuánto de informalidad hay hoy en día? Entonces, si hablamos de informalidad, estamos hablando de un porcentaje tan alto que no solo es la informalidad solamente, sino la informalidad que te escala la pobreza. O sea, ahí estamos hablando de cosas bastante fuertes. Entonces, yo creo que es hora de que en el país efectivamente la pyme sea una política de Estado, que pueda tener lo que realmente tenga, no estar diciendo, oye, presenta una demanda, que la policía te compre, que el Estado te compre, que quién te va a comprar. El más grande comprador es el Estado. Dime entonces, ¿por qué la pyme está así? Porque de pronto no está funcionando algo, en fin, pero la verdad es que a mí la pyme me ha dado muchas satisfacciones, Alejandra. Mira, hace poco, hará el 27 del mes pasado, he estado en la cumbre de MIPYMES, de Iberoamericana de MIPYMES, ¿ya? En Tenerife. Ahí están todos los países de Latinoamérica, iberoamericanos, ¿no? Solamente está España y todo esto. Todos tenemos el mismo problema, todos hablamos de lo mismo. El sector público te dice, he crecido así, 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 yo tengo estos resultados. Entonces yo me pregunto y digo, ¿y por qué tenemos tanta informalidad entonces? ¿Por qué si nosotros estamos avanzando tanto, tenemos tanta informalidad? Yo creo que es cuestión de poder consolidar el trabajo conjunto público-privado y de ponernos de acuerdo simplemente. Porque las herramientas están, ¿ah? Los ministerios han avanzado bastante hoy en día. No se puede desconocer el avance que han tenido a lo largo de los años, desde el TLC 2004, 2010, de ahí a la fecha 20 y tantos TLCs firmados, en el que una pyme nunca más pudo participar. Yo me acuerdo mucho que en el TLC con China, que fue el más importante, Alejandra, el más importante, nos invitaron en la ronda 20. Y yo me paré y le dije a la ministra, esto es una burla. Porque así como nosotros hemos puesto protecciones en Estados Unidos, tú ves que Estados Unidos no ha venido a aplastar a la pyme peruana. Nunca mandó sus productos más baratitos para hacerle competencia desleal. Ellos tienen todo bien estipulado, lo que no ocurrió con China, que si nosotros hubiéramos estado en un foro especial como el de Estados Unidos, no tendríamos esa invasión de productos en productos industriales que los peruanos fabrican. Así es. Y hoy en día has visto. Hoy en día, está por firmar India. Textiles. Mira, con India, luego en textiles, el algodón.
que 5.000 hilos, que 8.000 hilos, que no sé qué. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado y hay que estar alerta. Pero en textiles yo no lo veo tanto porque el algodón, si bien es cierto el algodón, pero no tuvo un crecimiento muy grande años atrás, gracias a la situación que hemos ido pasando de gobierno en gobierno, esta bajó. Pero hay formas, ¿no? Pero yo veo mucho más sensible el tema de la China. Que los productos pueden venir, por supuesto, accesorios, porque no tenemos esa tecnología para poder poner nuestros productos más presentados, más bonitos, pero definitivamente yo creo que ese es un tema que hay que seguir conversando. Sí, pero ¿se puede hablar de un país sólido cuando tienes 70% de informalidad? ¿Se puede hablar de un país sólido cuando tienes tremenda informalidad y tienes emprendedores? ¿O es el fracaso del emprendedor, un país tan informal, es el fracaso del emprendedor o es el mal diseño del Estado? No, yo creo que es que nosotros también hemos dejado pasar. La informalidad ha ido creciendo por el tema también. A ver, yo veo lo siguiente. ¿Por qué una persona es informal? Porque carga una mochila de 42% de temas laborales, tributarios y de aporte de las municipalidades. Las municipalidades no ayudan, la mayoría no ayudan. Los gobiernos regionales ayudan. Entonces es un mal diseño del Estado. Yo creo, claro, porque hoy en día, acordémonos que hay 3 niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Ahora, de ahí vienen los distritales y en fin. Con la descentralización hecha de entre gallos y medianoche, ¿qué se ha generado, Alejandra? Se ha generado una suerte de autonomía en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Entonces hay cosas, por ejemplo, que es que uno tiene que estar dentro del sector público para comprenderlo también. Y yo que he estado dentro del sector público digo, oye, pero yo quiero hacer esto, pero no puedo, la ley no me deja, porque la descentralización me dice, oye, esa ya no es tu responsabilidad y si tú lo haces, te ganas una sanción. Eso le corresponde al gobierno regional. ¿Quién coloca a los gerentes de turismo, al gerente de comercio exterior, al gerente de producción, de salud, de educación en los gobiernos regionales? ¿Quién los coloca? ¿El Estado central? Los coloca el Estado. Y eso no es, yo con eso no quiero decir que el Estado arriba no tiene nada que hacer, no, porque puede hacer políticas, puede hacer muchas cosas también, pero creo que tiene que ver un poco más dilación entre los 3 niveles de gobierno. Volvamos otra vez al tema PYME. Si Ana María volviera a estar en el Ministerio, por ejemplo, de la Producción, ¿tendría sentido una política nacional PYME cuando las condiciones productivas en Lima no son las mismas que las condiciones productivas en Arequipa, que las condiciones productivas en Amazonas, que las condiciones productivas en Piura? ¿Tiene sentido una política nacional cuando las condiciones en cada lugar son distintas? A ver, una política nacional homogénea. Claro, una política nacional no funciona. Porque acuérdate, Alejandra, que las políticas productivas funcionan de acuerdo a las ventajas comparativas del lugar. No es lo mismo, por ejemplo, generar apoyo a los productores de la zona de la selva, donde nosotros tenemos cantidad de productos que no se producen, por ejemplo, en Arequipa. Arequipa es una ciudad eminentemente, una región eminentemente de agro y de turismo. En Arequipa el 80% es servicios, 20% manufactura. Dentro de esos servicios que tenemos, turismo y comercio. ¿Está el agro? Sí, está el agro. Pero dime, aquí, por ejemplo, querer levantar los textiles de alpaca en esta zona del sur también, porque la alpaca se genera acá, no se genera en el norte. ¿Qué plantearía Ana María Toonka si fuera ministra, por ejemplo? Si volviera a ser ministra de Producción. Yo ya he estado en el ministerio. Nosotros hemos planteado algunas políticas que tengan que ver, digamos, con la equidad de la distribución de recursos, porque eso es algo. Yo había planteado que el 50% de la convocatoria para compras, por ejemplo, sea para Lima y el 50% para provincias de ley, con directiva. No lo pude sacar porque ahí tienes un proceso también, eso, la burocracia, un proceso bien alto, pero definitivamente yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, tenemos que empezar a empoderar a las regiones, tratar de darle una mirada más profunda. No basta con hacer un curso de capacitación en Arequipa y decir, ha venido la ministra y ha hecho un curso, porque con el curso no arreglas el problema.
El problema está en que sepas identificar esas ventajas comparativas para potenciar esas unidades productoras que no van a gastar un flete porque lo tienes ahí, que no van a gastar en traslados, es potente para exportar. ¿Qué se exporta del equipo? El ajo, la cebolla, el espargo, esto, el otro. O sea, tienes ahí. ¿Pero qué hemos tenido? Empresas que se han ido a Lima. ¿Por qué? Dime por qué. Porque no hay apoyo, no hay respaldo. Entonces, ¿todo está en Lima? Sí, es cierto. Por eso tenemos que ser más equitativos. Yo creo que la distribución de recursos es lo que nos tiene que dar pie a que las regiones puedan empoderarse también. Un trabajo muy coordinado entre gobiernos regionales, locales y el gobierno central puede dar muy buen resultado. Una vez te escuché decir que un dolor que tú tenías era que habían cortado Prompime. Sí. Cuéntanos brevemente sobre Prompime y por qué es un dolor para ti. Mira, Prompime nació cuando todavía mi padre estaba defendiendo las pymes en Lima. Yo no iba mucho por allá, pero sí sabía de qué se trataba, porque Prompime empezó a actuar en regiones. Tenía un coordinador en cada región. Prompime caminaba con unos recursos chiquititos. No tenía mucho recurso, pero era netamente técnico. Tenías compras públicas, tenías todo lo que es capacitaciones, tenías áreas distintas que podían solo dedicarse a las pymes. Entonces, eso fue creciendo al paso del tiempo. Prefiero no recordar qué presidente lo bajó. Lo mucho. Hoy en día, las pymes están en manos de todos los ministerios, de todas las instituciones que quieran llenarse la boca. Se llenan la boca, pero están en manos de nadie. Porque al final, tienes que ir por acá, No, con Prompime, tú tenías ahí tu espacio donde se luchara precisamente por cambiar todo eso que te he señalado. Yo creo que no es tarde, nunca es tarde para nada. Yo nunca pierdo la esperanza en nada. Creo que hay que recoger esa experiencia que fue muy buena para nosotros, pero que definitivamente tiene que ver ya con la tecnología, con la innovación, poder integrarle más componentes que ayuden a fortalecer el sector. Sí veo buenas iniciativas, por ejemplo, COFIDE, qué sé yo, hay varias instituciones que sacan buenos proyectos, pero ¿sabes qué pasa en el Perú? No hay medición de resultados, no hay impacto de resultados en los proyectos que se hacen. Entonces tenemos esto, pero no hay continuidad, no hay seguimiento. Entonces el proyecto, por muy bueno que sea, se pierde. ¿Cuánto recurso de cooperación se podría tratar de consolidar para que esto siga? Pero yo creo que las pymes definitivamente, en conclusión, sí han avanzado. Y han avanzado 80% con su esfuerzo propio. Háblanos de Misur. Cuéntanos, ¿cuándo fue creado? Cuéntanos cuántas mujeres hay vinculadas a Misur. Cuéntanos cuál es el futuro de Misur y qué está haciendo Misur ahorita, para que la gente conozca qué es Misur y a dónde va Misur con tu liderazgo. Claro, mira, esta Asociación de Mujeres Industriales fue creada el año 2000 en Arequipa. Ya te había comentado que a sugerencia de mi padre, que quería que esto, bueno, yo entre regañadientes dije, ya bueno, me dedicaré. Pero me empezó a apasionar tanto el trabajo de Misur que todos los lunes a las 4 de la tarde, desde ese año, yo me sentaba con las señoras ahí y teníamos nuestras reuniones y Misur fue creciendo, llegamos a ser 1000 y tantas asociadas. Eran como promociones, unas iban unas veces, otras iban otras veces, pero iban creciendo y creciendo. Iban teniendo noción de lo que es la parte legal en los derechos de las mujeres, la parte productiva, cómo puedes mejorar los productos, no hacer lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos ahí era, a ver, la profesora te va a dar un modelo, pero tú para que termines tu curso me enseñas el modelo creado por ti, porque si no, no lo has terminado. Entonces empiezas a meterlas en el tema de la creatividad, del desarrollo de su creatividad, del ingenio, de toda esa capacidad que tenemos las mujeres para crear. Tú lo sabes mejor que nadie, te lo vuelvo a decir, Alejandra. La creatividad en las mujeres es innata, así es. Y que me disculpen los varones. Ellos no son tan creativos. Muchas cosas, ¿no? Pero bueno, las capacidades las tenemos todos al final, hombres, mujeres, en fin. Pero definitivamente ahí fueron creciendo. Yo luego he empezado a viajar a Lima, ya entré al Congreso de la República, ya salió, dejamos una presidenta, cada presidenta perfila su forma de manejar una asociación,
uno no se tiene que meter ahí. Le bajaron un poco el perfil y todo, y cuando yo salgo al ministerio, ahora último del Ministerio de la Producción, dije que no puedo entrar ya a gremios porque Pyme Perú no me podía ir a acercar y había dejado la presidencia en manos del vicepresidente. Estaba prohibido por ley que yo me acercara a todo lo que tuviera que ver con lo que había manejado en producción. Pero ahí no mujeres. ¿Sabes qué dije? Lo hacemos nacional. Como ya yo estaba metida en varias redes en Lima, o sea, colaborando con varias redes, ya habíamos hecho como 3 misiones comerciales, siempre inquieta, pero no como algo formal, digamos, ¿no? Sino dentro de cada red, distinta, en fin, sin ningún interés. Y empezamos a volverla nacional, hoy es nacional. ¿Cuál es nuestra proyección? Nuestra proyección es lograr que las mujeres crezcan en producción de calidad, en productos innovadores, en tecnología y en exportación. MISUR hoy es Asociación de Mujeres Industriales y Empresarias del Perú. ¿Por qué hemos conservado el nombre? En primer lugar, porque esta nace en Arequipa, es el sur. Y aparte, porque tiene una trayectoria impecable, muy conocida a nivel internacional. Hemos retomado los convenios, acabamos de llegar de España, hemos firmado un convenio de cooperación con la Asociación Española de Mujeres Empresarias, con AMEIP, somos parte de la fundación del Consejo Perú-España, o sea, la misma cumbre de MIPYMES organizada por la CEGIP, la Secretaría de Estado y de Gobierno, o sea, estamos recuperando todos los espacios, trabajamos con Chile en todos los espacios que hemos tenido también antes, o sea, es un espacio muy lindo. Alejandra, y yo creo que en este tiempo, bueno, yo ahora soy directora de empresas, mis hermanos están que luchan por tratar de hacer crecer la empresa de mi padre, siempre manteniéndola, pero yo ya un poco retirada de allí, no participo tanto como en MISUR, porque ese es un objetivo que yo tengo de vida. Yo tengo que lograr que en el Perú, cuando se habla de una mujer empresaria, se hable con respeto y se hable con reconocimiento por lo que hacen. Porque Alejandra, nosotros no solamente trabajamos en la empresa, nos ocupamos también y nunca eso va a desaparecer. Si bien es cierto, compartimos roles a veces, dependiendo, pero definitivamente siempre, siempre la mujer tiene que asumir otros roles también. Ahorita Chile a un paso adelante, están demostrando por qué el liderazgo empresarial lo tiene Chile en la región. Es espectacular. Chile han implementado la participación de mujeres en directorios. Así es. Ahorita, en enero, empiezan con cuotas de ley de 16 a 25% dentro de los directorios, iniciando ahorita en enero, con participación de mujeres en gerencias el Perú no llega ni siquiera al 13%, en minería no llegan ni al 7%, en Chile están en el 21 o 22%. Y entonces mi pregunta ahí es, ¿cuál crees tú que es el impacto económico, social, productivo de contar con un marco legal progresivo en Chile en comparación a la ausencia de una cuota civiliana en Perú? Pero es cierto lo que dices. En Chile hay una ley que se cumple a rajatabla. Aquí en Perú tenemos una ley de paridad salarial. Solo vamos a ir a eso. Esta ley de paridad salarial salió en 2017, la autora fue Mecha Arauz. ¿Qué dice? Que el hombre o mujer que cumplen la misma función o desempeñan el mismo cargo en una empresa donde estén trabajando, tienen que ganar lo mismo. Yo te pregunto, Alejandra, hoy por hoy, ¿ganan lo mismo? No, ya. No ganan lo mismo, ¿por qué? Vamos a hablar de otro tema que hay que desterrar, y es el machismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un X gerente que tiene muy arraigado el machismo dentro de sí, siempre va a considerar que un hombre es superior a una mujer en su desempeño. A pesar de que la mujer le entregue el mismo trabajo, trabaje las mismas horas y todo, siempre va a considerar que la mujer debe de ser menos, o sea, debe ganar menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que desterrar siempre? Y esa es una tarea y esa es una lucha constante. No solo en el Perú, yo creo que en todos los países de Latinoamérica, incluido Chile, el machismo es imperante aún.
Entonces lo que tenemos que hacer, las mujeres y a mí, mira, y lo voy a volver a decir, aunque me han aconsejado que no lo vuelva a decir, pero yo lo voy a volver a decir. En la primera entrevista que yo tuve cuando fui ministra de la mujer, a mí no me entendieron y me hicieron un tuitazo. Y decían las señoras de los colectivos que debía sacarme el presidente al día siguiente, porque yo no podía ocupar el cargo de ministra de la mujer. ¿Qué es lo que yo dije? Me preguntó en la televisión el conductor y me dice, y usted, ministra, me dice, ¿cómo piensa que podemos nosotros, usted cómo va a abordar el tema del machismo? Yo le digo, mira, las mujeres tenemos que hacer un mea culpa y las mujeres tenemos también que entender que quien está creando a un macho somos las mismas mujeres cuando les damos roles a ellos muy privilegiados. No entres a la cocina, que venga tu hermana, que recoja la mesa, tu papá se sienta ahí, tú acá, y tu hermana conmigo acá en la colita, ¿no? Entonces, eso sigue pasando. Y eso, menos que antes sí, menos que cuando yo fui ministra también. Pero yo siempre he sido frontal, Alejandra. He sido clara. Y yo creo que si algunas mujeres pecamos de ello, tenemos que corregirlo. En estos tiempos ya no, porque vemos que hay muchos varones que son chefs, cosa que antes, ¡uy, no! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo entra a la cocina? No, eso se ha superado. Pero se tiene que seguir superando. De manera que cuando estos señores, estos hijos, puedan ocupar un cargo gerencial, le paguen a quien corresponda al margen de su falda o de su pantalón, lo que le corresponda y lo que por derecho se ha ganado. Entonces, complementemos la pregunta. ¿Por qué crees entonces que estos países están un poquito más avanzados en el Perú, quitándole el título solamente legal al tema? Quitándole que solo ellos están colocando cuotas y ahí sí funciona y acá no. ¿Por qué crees que ellos están un poquito más avanzados con cuotas de 15 a 27%, con cuotas de 15 a 30%, y nosotros tenemos cuotas en minería de 7%, en empresariales de 12%, 13%? Yo creo que eso, bueno, ha ido bajando, sí, es cierto, pero ¿qué pasa de que, a ver, ¿quién ha hecho esa ley? Un diputado, aprobado un senador, porque hay Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? ¿Quién ha generado esas leyes? Esas leyes las han generado en el Congreso de Chile. Aquí en nuestro Congreso. Generan una ley y el reglamento sale 3 años después, si es que me acuerdo. No basta con hacer una ley, yo he sido congresista. Y yo sí me esmeraba en que los reglamentos salieran, porque si no la ley no sirve. Entonces, aquí tenemos que tener personas que crean en la igualdad, porque la mujer no pide ser más que un varón, y el varón tampoco puede ser más que una mujer. Somos seres humanos al final, dentro de los espacios de trabajo, en las direcciones, en la alta dirección. ¿Qué otra mujer puede ocupar esos espacios? Quizá la clase empresarial es una clase empresarial un poquito más, no sé. De repente más tradicional, ¿no? Menos tradicionalista. Claro, aquí más tradicional. ¿Acá? Acá en Perú más tradicional, yo creo, y en regiones peor, ¿eh? ¿No? Sí, sí, claro, y no vas a negar que aquí en Arequipa somos muy tradicionalistas. A ver, vamos a Arequipa un poco. Hablemos de pero ahí, sí, yo creo que para terminar ese puntito, Alejandra, sería bueno también que nosotras las mujeres nos impongamos con la fuerza de nuestras capacidades. Desarrollemos nuestras capacidades y no tengamos miedo de reclamar lo que nos corresponde, de sentarnos, de posicionarnos. Alejandra, yo he transcurrido más de 30 años de mi vida en estos espacios. Yo vengo de provincia, tengo un apellido de Perú profundo. Yo no tengo un apellido de alcurnia, de no sé qué, y nunca me he sentido menos. Siempre he pisado fuerte. Siempre he logrado lo que he logrado porque me he dedicado, he sido perseverante y he desarrollado mis capacidades. Siempre he sido bien chancona. Hablemos de Arequipa y hablemos de eso. Arequipa parece atrapada, o muchas mujeres hablan de que Arequipa está atrapada en el siglo XVIII, en el sentido mujer. Y te digo por qué. Conversamos el otro día con algunas mujeres empresarias y me dicen, Alejandra, observa. Me dicen, observa las universidades, directorios donde no existe una sola mujer.
Las 8 universidades más importantes de Arequipa no tienen una sola mujer en sus directorios. Nos quedamos calladas todas. Éramos 15 mujeres hablando del tema y hubo un silencio sepulcral, porque ninguna pudo decir es Allí hay falso, ¿no? Mudas. Entonces, sí nos quedamos todas calladas y un poco sonrojadas, porque es cierto que en qué está pasando en Arequipa, Ana María, que es verdad, hay pocos casos de mujeres en las altas esferas del poder arequipeño. en la alta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué crees que está sucediendo en el año 2026? ¿Por qué Ana María Choquehuanca, por ejemplo, no ha estado como cabeza de la Cámara de Comercio de Arequipa? Porque Ana María Choquehuanca decidió salir del ámbito regional y luchar en espacios mucho más grandes y poder posicionarse ahí. Lamentablemente es lo que te dije al comienzo. Si uno se queda en provincia, tienes un límite, un techo. Yo creo que en el caso de Arequipa, el tema es ese tradicionalismo que existe, ¿no? Son empresas tradicionales, de repente, no sé, ¿Crees mujeres que va hay. cambiando con el tiempo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un proceso, pero tiene que haber decisiones también. En Lima yo escucho a muchos varones hablar de los valores de las mujeres, de hablar de ese reconocimiento, pero también accionarlo, porque lo accionan, las ponen, las colocan. En minería, bueno, en Chile tiene más minería que nosotros, pero en minería pues es lo que te dije, la fragilidad, ¿no? Sinónimo de mujer, sinónimo de fragilidad. Minería, no. Si hasta hace no muy poco, ¿qué mujer podía entrar a una mina? Mala suerte, ¿o no? Entonces, no, pues son cosas que es idiosincrasia, son costumbres, son tradiciones que las respetamos siempre, pero que tienen que ir cambiando. Este es un proceso, estamos en 2026 ya. Entonces hay que cambiar. Y yo creo que las mujeres para eso tenemos también que hacer una lucha, pero ahí también hagamos un mea culpa, Alejandra. ¿Cuántas nos juntamos para decir Alejandra es capaz y a ella debemos promoverla para ponerla allá? ¿Nos juntamos para eso? Sí, quizá falta un poquito más. Falta un poco más ¿no? de sororidad, de unidad quizá, para reconocer las capacidades de cada una. Porque es lo que siempre yo he dicho, ¿no? Dios nos ha dado 10 kilos de capacidades a todos los seres humanos. A mí me ha dado 5 kilos para hablar, sentarme en esta mesa libremente con Alejandra. Hay otras personas que no les gusta mucho hablar, pero que hacen cosas que yo no hago. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes destrezas, habilidades, capacidades, pero todos tenemos los 10 kilos. Entonces lo que tenemos que hacer las mujeres es tratar de reconocer en todas las capacidades que cada una tiene y ayudarlas a promoverlas en esos ámbitos. Es fácil promoverlas, pero aquí debe ser el mismo tema de la representatividad de las piernas. No, yo soy. Eso no puede seguir. Entonces, eso es por un lado. Yo diría por el lado menos nocivo. O sea, eso se puede hacer. Y de hecho se está trabajando en eso. Lo trabaja la asociación, lo trabaja el Comité de Mujeres de la Cámara, lo trabaja MISUR en Lima, lo trabajan las otras redes. Pero tenemos que hacer un trabajo mucho más compacto. Pero por otro lado también, yo creo que los mensajes deben llegar a la alta dirección de las empresas, de las instituciones. Y preguntarle al rector, señor rector, ¿por qué no hay una mujer en el directorio? ¿No hay ninguna que pueda ser capaz de llegar? ¿O es que las mujeres no queremos llegar? Claro. ¿No? Entonces, ahí hay un tema por desarrollar, pero yo creo que estamos en el proceso, Alejandra. Eso en algún momento ya va a empezar a surgir, ¿no? Para ir terminando, Ana María, y ya pasar al último bloque, que son las preguntas del futuro, que son muy pocas, pero son importantes. Los tres principales problemas de las mujeres emprendedoras, cuando hemos hecho un proyecto que estamos revisando con Cerro Verde, hemos visto que es la falta de acceso financiero a financiamiento de créditos. El segundo es la ausencia de educación y capacitación. Y el tercero es la carga en la casa, la ausencia de ayuda externa. Te he escuchado hablar sobre esta falta de acceso al crédito en muchas entrevistas que has dado. Tú como economista, ¿qué mecanismo cambiaría realmente esta lógica? Garantías estatales, compras públicas, banca del desarrollo,
iniciativas privadas. ¿Qué piensas tú que sería o que es el problema? ¿El acceso al crédito o un tema financiero que la banca no entiende a las pymes, a las mujeres que están en las pymes? ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que, a ver, en ese tema, sí es cierto, yo diría ahí que lo que le falta, a ver, ¿qué cosa es lo que necesitan las pymes en este momento? Acceso al financiamiento, comparto. El acceso al mercado es el otro tema. Porque el tema de la capacitación yo lo veo un poco más no como una prioridad encima. Lo que pasa es que la capacitación, ahora hay capacitaciones virtuales, presenciales del Estado, del sector privado, de todos. Y aparte, las pymes se capacitan solas, buscan siempre. Yo veo que ahora están más interesadas en capacitarse que antes. Entonces yo me quedaría con el acceso al financiamiento y con el acceso al mercado. El financiamiento, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar hay una ley, bueno ya, comprensible hasta cierto punto, pero no del todo aceptable para mí. De que tú tengas que ir con tu marido a firmar, si eres casada, a firmar al banco para que te den el crédito. El esposo muchas veces no comparte el emprendimiento de la mujer, porque o tiene en su mente por idiosincrasia de que la mujer no va a poder, porque es muy débil, porque ella nunca puede de repente moverse en esos espacios económicos, solo en los espacios domésticos, ¿no? O puede ser simplemente que no confía o simplemente no quiere, pues, ¿no? Entonces no va. Mira, yo he tenido esos casos en mi sur y te voy a contar un caso así, bien, que te va a graficar y te va a dar toda esa respuesta. Nosotros en el año 2002, todavía 3, cruzamos garantías solidarias 5 mujeres. Yo en mi sur las tenía 5, ármense 5, 5, 5. Sacaban créditos chiquitos, en ese tiempo estaban todavía las pymes y había un gerente muy bueno que era norteño. Lo conocimos, trabajaba con nosotros, daba créditos a algunas señoras y decía, oye, le decía, pero ellas no tienen histórico, nada, ¿por qué no las cruzamos? Haz un pilotito y ellas te van a responder el crédito. Entonces, firmaban las 5, llegaba el día del pago, y las 5 se juntaban. Cuando una no tenía, las otras le prestaban. 0% de morosidad, Alejandra. 0%. Él estaba feliz, le respondía, no corría riesgo ni nada. Bastó que llegara una notificación a la casa de un señor, como los que te he graficado hace poco, y dijo, ¿con qué permiso el banco le ha dado el crédito a mi esposa? Y esas empresitas empezaron a crecer. Se fue al banco, le hizo un problema al gerente, se quejó en Lima y lo sacaron al gerente del banco, obvio, porque la política bancaria no te permitía que tú des créditos sin la firma del marido. Ahí quedó todo. Entonces, hoy por hoy yo he visto que han cambiado varias políticas en los bancos, pero no las suficientes. Y escucho que tienen mucho crédito por acá, por allá, yo ayudo. Pero ¿a quiénes ayudan, Alejandra? 82% de informalidad en el Perú. ¿Cuántas formales hay? 18%. De ese 18%, si lo volvemos 100, mujeres 46%, ¿ya? Entonces, solo apoyan a esta cantidad de mujeres que es mínimo. El 82% informales no tienen acceso. ¿Y no tienen acceso por qué? Porque o deben, porque antes están en la central de riesgo que está medio Perú, en el Infocor, o porque simplemente no tienen antigüedad de 3 años, 2 años, qué sé yo. Les ponen 10 requisitos. El Estado hace lo mismo con la capacitación. Les pone varios requisitos, que tienes que haber vendido el año anterior 60,000 unidades, UIT, no sé cuánto. Entonces, no estamos pensando en tiempo real. No estamos pensando que el Perú atraviesa por una crisis económica terrible donde la informalidad está presente cada día y que nosotros tenemos que sacar de la informalidad. Hay que hacer 2 cosas en el país. En una, trabajar con ese 18% de formales para que puedan crecer, ser de acumulación y esos pequeños no se pierdan, ya no se bajen a este lado. ¿Estamos? Pero por otro lado, hay que trabajar con este 82% para ver si rescatamos por lo menos los 10 puntos porcentuales que hemos perdido después de la pandemia. Entonces, creo que ese acceso a financiamiento tiene que ver también con los créditos solidarios, que nosotros los vamos a empezar. Mira, yo estoy en conversaciones con Visa para sacar tarjetas para mis socias, pero con garantía solidaria de ellas mismas. Estamos viendo el banco. Es una cosa bien linda la que estamos haciendo,
pero definitivamente hay que buscar ese acceso. Alejandra, el acceso al financiamiento es necesario para que las empresas puedan crecer. En Chile, y nuevamente Chile, que muchas cosas nos lleva a la delantera. Sí, sí. Nosotros ahora les ganamos en agroexportación, ¿eh? Ahí sí. En algunas fechas, ¿no? Sí, algunas cosas. La mayoría. Sí. Pero bueno, en Chile hay un crédito, no sé si lo sigan sacando, que se llamaba Abejita. La Abejita les daba $5,000 de capital inicial a estas empresas pequeñas que eran informales y les hacía el seguimiento para que ellas a los 2 años sean formales, ¿ya? Les examinan el capital, a ver cómo va creciendo y todo. ¿Es trabajo? Sí, pero la función del Estado es pues trabajar, ¿no es cierto? Entonces, esos créditos hacen que bueno, en Chile debe haber menos informalidad que acá, ¿eh? No sé cuánto es el porcentaje, Sí. pero debe haber mucho menos. Menos de la mitad. Entonces, yo creo que iniciativas como esta nos ayudarían. Ahora, la falta de mercado, el acceso al mercado. Por otro lado, les dices a los informales, tienes que ser formal, porque si no, no le vas a poder vender a Alejandra ni a nadie, porque tú le tienes que facturar. No le puedes vender al Estado porque tú le tienes que facturar. Entonces, el Estado, ¿qué está haciendo en ese caso? ¿Por qué la SUNAT no abre en este momento? Mira, yo pienso y no pierdo la esperanza de que el actual presidente, que está hasta julio 26, no haga en la SUNAT un cambio de manera que vuelva a integrar a todos los que se fueron y darles la oportunidad de regresar si deben, si es que pueden bajar los intereses que son leoninos en la SUNAT, en fin. O sea, hacer algo por esto. Yo creo que esas iniciativas tienen que darse, Alejandra. Y en el caso de hombres o mujeres, yo creo que eso es lo mismo. Hablemos de una pyme en este momento que tiene 46% de empresas peruanas en manos de mujeres y el otro 54% en manos de varones. Pero ahí hay una data más. Y los bancos y las cajas no están en realidad perdidos en el espacio. Para el 18% trabajan. Yo creo que ni para ellos. Pero hay otra cosa también, ¿no? Si tú miras mucho más adentro que, bueno, no sé si las cajas, no sé quiénes con quiénes, ellos sabrán, les piden cuadernito de ventas diarias. Dame tu cuaderno, yo te doy el préstamo en base a tu cuaderno. O sea, no le dicen dame tu RUC, dame tu esto, dame tu cuaderno, porque como saben que son la gran mayoría los que son informales, entonces ¿tú qué estás alentando ahí? ¿La informalidad o no? No sabría decirte, pero yo pienso que los productos bancarios y los productos formales. Pienso que el producto que están brindándole a la parte formal del país, ¿tú no crees? Podría ser un mejor producto financiero. Tienen buenos productos, te digo. La financiera Confianza tiene unos programas muy bonitos. Pero definitivamente, como te digo, lamentablemente se enfoca solo a ese 18% que está dentro de la formalidad y no a ese 82%, porque una financiera, una banca grande y todo, ellos no trabajan con cuadernitos. O sea, ellos trabajan con requisitos y puntos. Tú sientes como una cabeza pyme en el país, como una voz especializada. ¿Tú crees que el tema de microfinanzas, de inclusión financiera sí está avanzado en el Perú? Sí ha avanzado, por supuesto que ha avanzado, pero está sectorizado, pues, ¿no? Ellos tampoco les queda otra, porque dime, el retorno, ¿qué hacen ellos si se descapitalizan? Pero para eso el Estado también tiene que entrar, no con Reactiva, aunque dicen que la tasa de morosidad de Reactiva ha sido baja, ojalá, pero creo que ahí sí tenemos que tenemos que sentarnos con el Estado. Yo creo que todos los gremios, las personas que trabajan con productores verdaderos que crecen, entonces ahí ver qué oportunidades se puede ofrecer. ¿La banca está dispuesta? Sí está dispuesta. Yo siempre he encontrado apertura en la banca. La banca, las cajas municipales que tienen sus programas, y yo los saludo, los felicito, pero miremos un poquito más allá. Bueno, Ana María, nos quedaríamos conversando muchísimo más, pero abrimos el tercer bloque, el futuro personal y profesional. Es un placer conversar contigo realmente. Eres una persona con mucha experiencia. Y tú mucha experiencia para hacer hablar a las personas. ¿Qué lecciones, Ana María querida, has sacado de los errores y las crisis personales más duras que has afrontado? Yo creo que uno aprende, ¿no? De los errores yo aprendo. Lo que sí agradezco a mi padre y a Dios es que he aprendido a escuchar y he aprendido a ser accesible.
y yo nunca cierro mis oídos ante nadie. Sea la persona que está aquí o la que está acá o quien quieras, yo escucho. Yo escucho y analizo. Y si tengo que pedir una disculpa, la pido. Tengo que reconocer un error, lo reconozco. Creo que la humildad y la sencillez, que eso es lo que yo más aprendí de mi padre, es algo que te abre todas las puertas. Mientras uno sea sencillo, mientras uno actúe con humildad ante sus actos, va a lograr lo que quiera. Y yo creo que en ese camino, que ha sido el correcto para mí, en esa escuela de aprendizaje que tuve con mi padre y las oportunidades que la vida me ofreció y Dios me regaló, yo he sido muy bendecida. ¿Qué es lo que más le interesa a Ana María Choquehuanca? ¿Qué es lo que más le interesa aprender hoy en el 2026 que viene llegando? Mira, a mí me encantaría ser una experta en tecnología. La tecnología es lo que te mueve todo. Y eso es como algo, yo lo he aprendido como autodidacta. Yo no he cogido ningún curso ni nada. Yo manejo casi todo en mi celular. Lo he aprendido a manejar, pero sí, la computadora ahí la tengo, pero yo en la calle, en el estoy y la aprendí. O sea, es una herramienta poderosa para mí. Pero en el 2026 yo espero poder manejar mucho la tecnología para ayudar a las personas, porque la tecnología logra un milagro, y es el milagro de acercarte al que está al otro lado del mundo. Y eso es lo que todos necesitamos, acercarnos a todos. Hay tantas oportunidades por todo lado, y a veces yo siento frustración porque no puedo hacer, por ejemplo, ¿qué te digo? En ese momento quiero hacer un flyer, quiero mandar algo, y no lo puedo hacer porque no he tenido tiempo, digamos, para aprender algo así como muy especializado. Pero me voy a dar el tiempo. Yo soy una mujer de retos y de desafíos también. Este año estamos muy contentos en FLIT porque vas a ser presidenta de FLIT Pyme. Cuéntanos un poquito qué podemos esperar de FLIT Pyme este año, o cuéntanos qué podríamos esperar, alguna de las cosas que FLIT Pyme puede tener este 2026. Mira, ustedes abarcan un espacio que habla de innovación y tecnología. O sea, eso lo es todo. Yo creo que este año lo que debemos lograr, Alejandra, en pymes, es poder posicionar a las mujeres en innovación y tecnología dentro de las pymes, que se reconozca su trabajo. Hay las startups, hay mujeres que... Mira, yo he tenido 2 ganadoras de ProInnovate, he tenido otras, o sea, este año hemos dado varios reconocimientos en la cena de fin de año, pero es increíble cómo tú ves cómo estas mujeres luchan, logran. Hay una que se ganó entre 5,000 una beca Ginebra un mes, que es activista en afro, en mujeres afro y en todo ese tema que también hay que mover, ¿no? Entonces, y espero que este año, Alejandra, la pyme sea un espacio más completo. Nosotras como MISUR este año hemos consolidado hemos lanzado la Asociación de Mujeres del Agro, Amagro Perú. Estamos trabajando con Amagro Chile y vamos a hacer una federación latinoamericana. ¿Por qué? Porque el agro es algo elemental en el Perú, es algo muy importante. Pero dentro de las pymes lo que tenemos que hacer es generar valor agregado de ese agro. O sea, esa es la parte industrial que nos corresponde a las pymes, hombres o mujeres. Al final, yo creo que tenemos mucha esperanza en que espacios como el FLIT nos pueda aperturar mercado, nos pueda aperturar conocimiento. ¿Cómo ves el futuro de las mujeres en la política peruana? ¿Estás participando en política? ¿Ya no es un interés? Mira, la política siempre va a ser un interés de todas las personas, porque la política, todos somos políticos al final, todos, estemos o no. Hacer política partidaria es otra cosa, ¿no? Y yo en política partidaria no estoy ya. Yo creo que haber cumplido un rol ya de aporte al país en estos altos cargos que he tenido, ¿no? Estas responsabilidades públicas de 2 ministerios, se ha aportado al Congreso. Entonces ya me toca volver a mi sector privado, ya me toca poder nuevamente empezar la lucha para el fortalecimiento de las pymes, que ese es un sentido que yo le he dado a mi vida.
Ya me toca empoderar a las mujeres, tratar de que tengan un porcentaje más alto ocupando cargos de alta dirección, cargos en instituciones. Ya son mensajes que uno tiene que tratar de dar con otras mujeres que son tan valiosas. En el país hay muchas dirigentes valiosas. Entonces ya creo que nos toca también ayudar a visibilizarlas. ¿Ese quieres que sea tu legado para Arequipa? Para Arequipa, para el Perú, ¿no? Bueno, para Arequipa, ¿qué deseo para Arequipa? Yo deseo que Arequipa pueda merecer tener autoridades de primer nivel. Yo quisiera eso. Y si no, yo creo que la gente, nosotros somos quienes tenemos que tratar de que ellos sean mejores. No podemos quedarnos ahí diciendo cosas. Tenemos que tratar de que así sea. Tenemos que tratar de cambiar. Arequipa es una ciudad riquísima y en Arequipa, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a promover el agro a través de las mujeres con Amagro Perú. Eso es un compromiso que tengo con mi región. Yo estoy como directora, vicepresidenta en la CEAL también, porque queremos ponerle luz a todas las zonas más precarias y más alejadas de la región. O sea, siempre yo le he dado un sentido a todo lo que hago y creo que si yo lo puedo hacer en diferentes frentes, es válido, ¿no? Entonces, sí, para el país, pues a seguir aportando, seguir en la lucha, Alejandra, seguir diciendo, seguir haciendo. Gracias, Ana María, muchas gracias por esta entrevista, ha sido muy grato y gracias por la lucha por las mujeres. Gracias a ti, Alejandra, y creo que toda esta lucha, todo esto que a mí me apasiona, porque es una lucha linda. O sea, a mí, te digo, no sabes cómo me ayuda a vivir en el día a día. Y yo siempre se lo he ofrecido a mis nietos, ¿no? A mis hijos están grandes, a mi Florencia que está en Chile, a mi Alexander, mi Georgie, mi Mayita que están en Londres, para ellos. Porque uno lo que tiene que dejar es una trayectoria limpia, bien limpia, para tus hijos y para tus nietos. Creo que eso es el mejor legado que tú puedes dejar. Gracias, Ana María. Ha sido un placer. Gracias a ti, Alejandra. De verdad, linda entrevista y bendiciones para ti. Gracias. Gracias.